legislativas argentinas y el resumen básico es que no se pudo. No se pudo echar a Javier Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza, ha logrado el 40,68% de los votos frente a un Fuerza Patria que ha conseguido el 31,69%, es decir, una diferencia de 9 puntos. No han importado las humillaciones de Donald Trump a Javier Milei en Washington, no han importado las coimas de la alta coimera del 3% de la hermana de Karina Milei, no ha importado la barbarie de Spert cobrando $200.000 de Fred Machado y teniéndose que bajar de la boleta, no ha importado nada de eso. El electorado ha conseguido volver a poner a La Libertad Avanza en primera posición a pesar de las elecciones que hubo en Buenos Aires hace apenas un mes en las que perdieron por un 14% de los votos. Parece ser que ese milagro en esta ocasión no se ha repetido ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, donde podemos ver, bueno, casi ha habido un empate. La Libertad Avanza ha quedado 41,45% y Fuerza Patria en un 40,91%, casi empatados, pero un poco por encima La Libertad Avanza. Vamos a hablar en este vídeo de por qué han salido estos resultados, de cuáles son los escenarios que se abren ahora y sobre todo qué está por esperar de esto que viene de una Argentina gobernado básicamente no por un lunático que canta en el Movistar como si fuese una rockero nacional, sino por un país gobernado de facto por los Estados Unidos, desde el extranjero, que es algo que creo que no ha tenido la suficiente importancia durante esta campaña. Pero déjenme, antes de nada, ser absolutamente claro sobre lo que acaba de pasar este domingo 26 de octubre, que no es realmente una victoria, sino que es la consolidación del proyecto más reaccionario, más entreguista y más profundamente antidemocrático que ha visto Argentina en décadas. Y no me refiero solamente por Javier Milei y su peluca de león domesticado por Washington. Me refiero a todo el entramado de poder que lo rodea, que es ese círculo sórdido de hermanos corruptos del 3%, de asesores sin firma y candidatos vinculados al narco. Vamos a ver primero la celebración. Javier Milei, con gran diferencia respecto a la pésima celebración de las elecciones en Buenos Aires, donde fue superado por 14 puntos, decía lo siguiente en esta ocasión. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Porque hasta ahora tenían una clarísima minoría en el Congreso que permitía que sus vetos fueran sorteados. De 6 senadores a 20 senadores. Que era lo que básicamente salvaba de los vetos contra las leyes de financiamiento de universidades, de la sanidad pública. Ahora tiene las manos mucho más libres. No dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Dice reformista por no decir entreguista a los intereses de los Estados Unidos. Claro, si para entregar la soberanía a Estados Unidos hace falta reformar, ellos serán reformistas. Claro que sí. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Bueno, es un discurso extraño, un tipo que suele gritar siempre zurdos hijos de puta, que dice cucas tira piedras, etcétera, etcétera. Ahora dice que va a gobernar para todos y que va a seguir defendiendo su doctrina de libertad. Y permítanme ser escéptico, o por lo menos no fingir que me chupo el dedo como si fuese medio tonto, cosa que él parece en algunas entrevistas. Cuando dice que va a cumplir su proyecto de libertad, a mí pues se me plantea una duda fundamental, y es: ¿qué libertad es compatible con tener básicamente que estar rindiendo cuentas constantemente hacia el extranjero? Hacia Donald Trump, hacia el que te ha prestado $20.000 millones. Desde luego la oposición, Fuerza Patria, el kirchnerismo, el peronismo, llámenlo como quieran, no ha sido capaz de decir: escuchen, esto es lo que hay enfrente. No están votando ustedes de manera soberana y libre, por mucho que le llene la boca de la palabra libertad a Javier Milei. Están ustedes votando para entregar las riendas del país a un presidente extranjero, a Donald Trump, que es quien manda ahora sobre Javier Milei y sobre la Argentina. No han sido capaces de plantear una alternativa clara, porque es cierto, y aquí voy a hacer yo autocrítica, durante las últimas semanas que he estado interviniendo bastante en el proceso de debatir qué es lo que estaba ocurriendo en estas elecciones legislativas, el 99% de la campaña ha estado basada, y me incluyo en ello, en haber estado hablando de Javier Milei.
Javier Milei iba a televisión, hacía algo raro con la mano y todos nos reíamos. Javier Milei se hacía el rockero, se iba al Movistar y todo el mundo nos reíamos de las barbaridades que hacía. Si iba a Washington, Donald Trump lo humillaba y todos nos reíamos de cómo Donald Trump le había humillado. Vale. Eso lo teníamos, eso era claro, eso era evidente. Javier Milei es un pelele en manos de Donald Trump y nosotros lo tenemos muy claro. Sin embargo, parece que eso no fue capaz de permear hasta el pueblo, hasta la totalidad del pueblo. Son cosas que seguramente en una comida familiar no se estaban hablando de eso. Ese es el drama. La oposición no logró hacer llegar este asunto gravísimo a la gente de a pie. Y sobre todo, no lograron construir una candidatura alternativa creíble o por lo menos identificable en una persona, en un proyecto, en una idea. Simplemente estaba movilizada en torno al antimileísmo. Es fácil ser antimileísta, quiero decir. Un tipo que va a televisión y le dicen, escuche, hay 20 millones de pobres, ¿qué va a hacer? Y le pregunta al entrevistador, no, ¿qué quería usted? Digamos, es obvio que el tipo no está bien, que a nivel de salud mental está completamente destrozado, que depende de una hermana anímicamente, que también está metida en el 3%, es obvio, es evidente, lo sabemos todos. Pero no todos los que habría hecho falta que lo supiesen. Y todo ese antimileísmo se queda en absolutamente nada si no hay algo que lo condense, que lo concrete en este es el liderazgo que tiene la alternativa a Javier Milei. Pero ahora mismo ese espacio no está unificado del todo, está todavía roto. Ahora vendrán unas guerras internas tremendas que sinceramente me dan una pereza espectacular, pero también es cierto que no era suficiente. No era suficiente. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de... La economía no se arregla haciendo la danza de la lluvia, se arregla yendo a hacer la danza de la subordinación a Washington. Es una danza más prosaica, más novedosa. Bueno, novedosa tampoco tiene demasiado porque es lo que se hizo durante todo el siglo XX y es lo que has hecho tú, básicamente. De diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Bueno, en fin, aquí Argentina. Es curioso comparar Comienza cuando ganó en el 2023 como presidente y el discurso que ha hecho ahora, porque atención. la reconstrucción de Argentina. ¿Hoy comienza qué? Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Vale. Comenzó en el 2023 cuando ganó la presidencia. ¿Y qué ha dicho en el 2025 Hoy cuando ha ganado las legislativas? Comienza la construcción de la Argentina grande. Ahora sí comienza la construcción. Y es decir, durante estos 2 últimos años, ¿qué has hecho? Porque si prometiste en el 2023 que comenzaba la reconstrucción, quiero decir, haría falta, ¿no?, que viésemos algún tipo de resultado de esa reconstrucción. No existe. La reconstrucción que hay es irte a Washington a arrodillarte delante de Donald Trump. Y ahora dice, no, ahora sí de verdad empieza la reconstrucción. Durante los últimos 2 años lo que hubo son coimas, lo que hubo son recortes y decir, no, hemos arreglado el déficit fiscal, claro, a costa de recortar salarios, de quitarle pensiones a jubilados, de pegarles palizas. Y ahora dice, ahora empezará la reconstrucción. De verdad, me echo a temblar cuando este tipo habla de reconstrucción. Que, por cierto, pequeño espacio humorístico. Presidente Javier Milei, en la fotografía que subió en sus redes sociales de cuando estaba votando y la foto real. Atención al cambio de cara. Se ha puesto un filtro el tipo. De una imagen que salía en televisión de cómo él estaba votando, se ha puesto un filtro raro. Esto es lo que me refería. Es un tipo mediocre, profundamente acomplejado con su propia figura, con su propio físico, con su papada. Se pone como filtros para parecer más guapo, para parecer un chat de película de Hollywood. Y no lo es. Y no pasa nada con que no lo seas. Pero obviamente tienes un complejo muy grande con tu propia imagen que hasta el día para ir a votar te pones filtros raros para subir las fotos a tus redes sociales y tu único apoyo moral no es un amigo que te diga Javier, no pasa nada si se ríen de ti. Quiero decir, reírse de alguien por su estética tampoco es el mejor argumento político del mundo. No, lo que tiene alrededor son gente como esta. Como su hermana, como la alta coimera. Que esto es también durante las elecciones agradeciendo a su gente. Quiero agradecerle. Que tienen mucho valor de dejarle hablar, porque ya sabéis que siempre que habla la pobre lo único que hace es balbucear. Porque como han visto todos, han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz, o sea que eso le agradezco a todos los que participaron
Nosotros estamos muy contentos como presidente del partido y vicepresidente, porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, es la primera vez. Bueno, es una tipa que ya veis que no tiene épica alguna, no tiene También por el tema de la... mano izquierda. Bueno, mano izquierda, más bien tiene mano derecha para meter y hurgar, sobre todo robar los fondos para discapacitados de la Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero esto es todo lo que hay ahí. En las últimas horas de las elecciones le renunció el ministro de Exteriores a Milei, le renunció el ministro de Justicia, pero bueno, ahora tiene la suerte de poder contar con diputados como este señor. Así, Este ha ganado Así, 3. su escaño, su posición como diputado. Así, La nariz tapada. Me voy a poner un... Ustedes me podrán decir mejor quién es de Argentina. Sí, Si no me equivoco, es un streamer llamado Tronco, bueno, que se dedica a hacer este tipo de cosas. El que decía, suban a Tronco, Cuca tira piedra, en el meeting de Rosario. ¡Vengan! Así, En octubre esto quiero. Esto. Bueno, pues amigos y amigas, enhorabuena por este gran diputado que junto con la hermana Coimera pues se ha logrado una gran participación de gente con pues, tal vez problemas mentales más graves que el propio presidente de la Argentina. Uno se junta siempre con los que son cercanos, digamos, cognitivamente a él. En este caso, pues una de las cosas que se ha votado, que alegremente se ha votado, porque recientemente se anunció una reforma laboral que seguramente y desgraciadamente tampoco llegó a suficientes oídos de los argentinos. Escuchen, esto es lo que se va a aprobar si votan. Si le dan una mayoría suficiente, esto es lo que va a aprobar. Bueno, pues es lo siguiente. Se lo narro. Reforma laboral de Javier Milei con jornada laboral de 12 horas. Fantástico. Con tope de 60 horas semanales. Una auténtica maravilla. Creación de un banco de horas. Las eventuales horas extra por encima de las 12 se compensan o pagan con horas libres de trabajo. Eliminación de indemnizaciones por despido con o sin causa. No, fantástico. Te despiden y ni siquiera hay indemnización. Desregularización absoluta. Imposibilidad de realizar juicios laborales, incluidos aquellos motivados por abuso patronal. Es decir, tu jefe te va a poder putear lo que quiera y tú no vas a poder denunciarle. Maravilloso. Eliminación de los convenios colectivos de trabajo, para que te paguen de manera más ridícula todavía. Fantástico. Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda, es decir, derechos laborales adiós. Fechas y periodos de vacaciones a merced del empleador. Si te dicen, en esta ocasión no hay vacaciones, no hay festivo, tú te aguantas y no hay festivo. Esto es lo que votaron, amigos y amigas. Esto es lo que votaron. Me hace gracia también ver cómo algunos están celebrando diciendo cosas como esta. El kirchnerismo no existe más, Luis. Sí. El kirchnerismo no existe más. ¿Te interesa? Si me interesa tu opinión, Sí, no existe más el kirchnerismo. Decí. El kirchnerismo no existe más, que es básicamente lo que dijeron en el 2023 cuando Javier Milei ganó las elecciones presidenciales y sin embargo hace un mes, simplemente hace un mes, el kirchnerismo le ganó por 14 puntos a Javier Milei en Buenos Aires. Sin embargo ya sabéis que pues, las elecciones son lo que son. Ah, bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, la participación. Todavía no hablé de la participación. Ha sido relativamente baja en comparación con el periodo histórico. Como vemos, del 2009 no ha habido una elección con participación tan baja, fue del 67,9% hasta la fecha. Las del 23 fueron del 77%. En estas ha sido 10 puntos menos, un 67,9%. Esto que demuestra que hay una apatía enorme también de una parte de ese voto que seguramente son, tal vez algunos que me estáis viendo aquí, gente que también esté comprometido con ese antimileísmo de decir este tipo es un mediocre, pero que sin embargo no ve una alternativa fiable, no ve algo unificado, está de acuerdo en el diagnóstico, este tipo no está bien, este tipo es raro, este tipo nos lleva a la mierda, este tipo está sometido a Donald Trump y a los Estados Unidos, pero ¿qué hay al otro lado? Seguramente pues una parte importante de lo que no llegó a convencer del todo. Pero empecemos desde el principio, a pesar de que ya estemos por la mitad o por el final del vídeo, porque esta historia realmente no arranca el domingo, a las 9 de la noche, cuando empiezan a caer los primeros resultados. Arranca mucho antes. Arranca en junio, cuando la economía argentina empezó a mostrar señales de lo que cualquier economista con dos dedos de frente podría prevenir. Que el modelo de Milei era absolutamente insostenible, sin industria nacional que la está destrozando, sin protección social, sin un proyecto de desarrollo propio. Argentina se convirtió en lo que siempre soñaron los halcones de Washington, en una colonia perfecta que habitar, en un laboratorio de experimentos neoliberales extremos, donde probar hasta dónde puede llegar el sufrimiento de un pueblo antes de estallar por los aires. Y entonces llegaron los escándalos. Porque si algo que caracteriza a esta ultraderecha global que gobierna ahora mismo en unos cuantos países es su profunda hipocresía. Llegaron al poder prometiendo acabar con la corrupción
con la casta, con los políticos tradicionales. Milei no paraba de salir delante de cámara con esa motosierra simbólica, prometiendo cortar gastos, destruir el Estado, terminar con privilegios. Pero mientras tanto, su propia hermana Karina, esa mujer que él mismo presenta a veces como el jefe, dice que es su Moisés, es algo delirante el pobre, que es el verdadero poder realmente detrás del trono. Bueno, pues esa misma señora que ahora estaba celebrando está metida hasta el cuello en uno de los esquemas de corrupción más escandalosos de los últimos años, del 3%. Los audios filtrados fueron devastadores. No estamos hablando de rumores o especulaciones, no, estamos hablando de grabaciones, donde funcionarios del propio gobierno, Diego Spagnuolo, que era un buen amigo de Milei, admitían que Karina cobraba el 3% de comisiones sin contratos del Estado de la Agencia Nacional de Discapacidad. El 3% de cada medicamento que compraba la agencia. 3% robado directamente, pero no de cualquiera, de los más vulnerables, de personas con discapacidad que el mismo gobierno había abandonado con recortes brutales. La droguería suizo-argentina pasó de facturar menos de 3 millones de dólares en 2024 a más de 108 millones en 2025. Casualidad, por favor, que no nos tomen por bobos. Diego Spagnuolo, uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, el hombre que iba a escuchar ópera con el presidente los domingos en Los Olivos, aparecía en un audio diciendo: vos sabés que tu hermana está choreando, Javier. No te podés hacer el boludo conmigo, literalmente. Choreando, robando, así de simple, así de crudo. Y Javier Milei lo sabía. Y nosotros sabemos que él lo sabía. El presidente que prometió terminar con la corrupción sabía que su hermana, su segunda al mando, su Moisés, la jefe, la mujer que maneja los hilos del poder real en Argentina, estaba robando, y además de los más vulnerables. Pero es que la cosa no termina ahí. Porque mientras su hermana se llevaba su tajada del pastel podrido de la corrupción, el candidato principal de la Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, estaba recibiendo $200.000 de un narco. De Fred Machado, detenido además en los Estados Unidos por lavado de dinero, que le había transferido esa suma en 2020. Y Milei lo sabía, todos lo sabían, pero mantuvieron la candidatura hasta que el escándalo fue imposible de ocultar. Y solo entonces, a 3 semanas de las elecciones, Espert tuvo que renunciar después de que Javier Milei dijese que eran chimentos de peluquería, que eran mentiras, bla, bla, bla. Y tuvo que renunciar y su cara siguió en las boletas, porque ya no había tiempo para reprimirlo. Y aún así, y ese es el drama y es el nivel de podredumbre, aún así, con la cara de un tipo que ha tenido que renunciar por vínculos con el narco, la Libertad Avanza siguió quedando por encima de Fuerza Patria. Es que es un drama. Es un drama. Un gobierno que llegó prometiendo la regeneración moral de Argentina, tenía a la hermana del presidente cobrando coimas y al candidato principal de la provincia más importante del país vinculado al narco, y aún así ganaron. Aún así el 40% de los argentinos que votaron, no todos por supuesto, porque hubo bastante abstención, pero de los que votaron el 40% decidieron darles el voto a ellos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente perversa, porque esta victoria no es producto del apoyo popular genuino, digamos. Es producto realmente del miedo. Del miedo inoculado sistemáticamente por una campaña sucia que redujo todo a una falsa dicotomía. O Milei o kirchnerismo, o la ultraderecha o el caos. Como si no hubiera alternativas. Como si el único camino posible a elegir fuese entre la destrucción neoliberal controlada por Estados Unidos y el fantasma de un pasado que ellos mismos se han encargado de demonizar, y en esto, hay que reconocerlo, han sido brillantes en generar ese miedo. Brillantemente malvados, pero brillantes. Convirtieron las elecciones legislativas de medio término en un plebiscito sobre el apocalipsis. Si no ganamos nosotros, decían, vuelve el kirchnerismo y vas a estar fatal, aunque ya estés fatal. Si no nos apoyan, Venezuela, Argentina se convierte en Venezuela, la clásica. Si no nos dan el poder absoluto, el país se hunde. Y la gente, pues asustada, agotada por años de crisis, compró el relato, amigos, y votó Milei. Pero el verdadero golpe maestro vino de Washington. Donald Trump, ese autoritario de peluquín naranja que ahora ocupa nuevamente la Casa Blanca, decidió intervenir directamente en las elecciones argentinas. 2 semanas antes de los comicios, anunció que los $40.000 millones de rescate
dependían de que Javier Milei ganase las elecciones. Y lo dijo así, sin filtros y sin diplomacia, sin ni siquiera fingir un poco que respetaba la soberanía argentina. Si Milei pierde no hay plata, dijeron. Si los argentinos no votan como Donald Trump quiere, como los Estados Unidos quieren, los dejamos hundirse, por lo tanto. Y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, fue todavía más explícito. Dijo que prefería extender una línea de intercambio de divisas antes que disparar a los barcos que transporten drogas que salen de Venezuela. Es extorsión pura y dura. Es colonialismo del siglo XXI, es la humillación más grande que ha sufrido la soberanía argentina desde los tiempos de la dictadura militar y, sin embargo, el gobierno lo está celebrando como si fuese un gran triunfo diplomático. Javier Milei se pavonea en Washington 13 veces, ha ido para Estados Unidos, se saca fotos con Donald Trump como si fuese Mickey Mouse, le pide firmas y habla de Argentina como si fuese el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Pero por favor, ¿aliado de qué? Argentina no es aliado. Argentina es una colonia, un protectorado, un experimento de laboratorio para ver hasta dónde puede llevar la destrucción del Estado y la entrega de la soberanía nacional. Eso es lo que es. Y mientras tanto, la economía real, la de la gente de a pie, se desmorona. La inflación que supuestamente estaba controlada vuelve a mostrar señales de vida, el dólar se dispara, las reservas del Banco Central siguen en números rojos, la recesión golpea cada vez más fuerte, la pobreza alcanza niveles récord, pero nada de eso importa en el búnker de la libertad avanza. Ahí lo único que importa es el poder y el poder estar sometidos a Donald Trump. Amigos, el resultado es el que es, seguiremos analizando, seguiremos hablando sobre él, seguiremos viendo las barbaridades que haga Javier Milei, porque os insisto, durante las últimas semanas he hecho muchísimos vídeos sobre Javier Milei, ahí los tenéis, siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes todos, porque siguen retratando al mismo hombre roto, al mismo presidente incapaz, sometido a los Estados Unidos y a la mediocridad de su entorno. Muchas gracias por apoyarnos, aunque le joda a Ayuso, aunque le joda a Ayuso, porque no somos OK Diario, es Buenaventura.es. Amigos y amigas, me interesa en particular en este vídeo leer vuestros análisis, qué es lo que pensáis, vuestras sensaciones más cercanas de vuestro día a día, de vuestra gente cercana, de qué pensáis que es lo que ha podido ocurrir en estas elecciones, cuál creéis que es la solución y también qué creéis que es lo que está. Y sin más que decir, sin más que añadir de momento, espérenme los próximos días porque habrá más que decir seguro, os lo garantizo. Os leo los comentarios, si te ha gustado el vídeo, compártelo, es importante, compártelo, suscríbete, cada día somos más, estamos ya cerca de los 100.000 y visto lo visto va a hacer falta que seamos cada vez más. Y si te quieres sumar a este proyecto puedes entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de este proyecto. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí.